Bien. Son las 6:30 de la mañana, casi las 7 menos cuarto. Viene un paciente a su consulta. Ustedes son médicos generales en un centro de salud. Y les llega un paciente con una cefalea, un dolor de cabeza tan intenso que nos refiere como una cefalea en una escala de 1 a 10, 10 sobre 10. Además, refiere que ha tenido un vómito explosivo. Es una cefalea que jamás en su vida ha tenido este paciente. Es muy intensa, que le ha impedido prácticamente el sueño, no ha podido dormir. Entonces, y rápidamente este paciente, ustedes mientras lo van interrogando, empieza a entrar en somnolencia, en estupor, en coma y finalmente pierde hasta la conciencia. Este paciente, entonces, nosotros tenemos que explorarlo, nosotros tenemos que completar toda la evaluación, pero rápidamente, porque seguramente vamos a definir pasarlo a internación y directamente a una sala de cuidado de paciente crítico. Entonces, lo que nos toca ver a nosotros en el día a día, en el diario, en nuestra diaria actividad y ya en el ejercicio de la profesión. Y eso es lo que vamos a hablar un poco en estas clases relacionadas con la semiología de la cabeza, cráneo y cara. El propósito, entonces, es que cada uno de ustedes desarrolle destrezas semiológicas en la realización de la historia clínica de la cabeza, el cráneo y la cara, siempre con esa responsabilidad y respeto por la dignidad de las personas. Hablamos responsabilidad desde el momento en que nosotros nos enteramos o alguien nos dice que tenemos un paciente que ha venido a consultar con nosotros. Y nuestra responsabilidad va a terminar en el momento que nosotros damos de alta a este paciente, el paciente fallece o es transferido definitivamente a otra especialidad que ya no nos compete a nosotros el manejo. Pero en esta última condición nosotros tenemos que hacer el seguimiento para ver cómo ha ido ese paciente, ¿no? Entonces, porque probablemente en el tiempo va a volver el mismo a consultar con nosotros por alguna causa parecida u otra diferente. Y la dignidad es pues vamos a tratar a todos nuestros pacientes de la misma forma como si tratáramos al primero como al último de los pacientes. Entonces, los objetivos de aprendizaje en esta charla que vamos a tener hoy día, vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar un poquito sobre la semiología de la cabeza, el cráneo, la cara, ¿no? Y vamos a finalizar haciendo una pequeña síntesis o un resumen de todo lo que hemos hablado. Entonces, más o menos, de todas nuestras consultas a lo largo de nuestro ejercicio profesional, el 30% van a corresponder a cefaleas, ¿no? La mayor parte, el 80% de las causas son primarias, es decir, tensionales, racimos que se originan en la misma cavidad cardíaca. Y hay un 20% aproximadamente que van a corresponder a otras entidades, tanto locales como sistémicas. Hablamos de la fiebre, algunas otras enfermedades que pueden provocar cefalea, y así como las hemorragias intracraneales, subaracnoideas, ¿no? Que van a provocar estas cefaleas tan intensas como lo que mencioné hace un momento, como el thunderclap, por ejemplo, que es como un trueno, ¿no? Ese paciente que tiene más de 50 años, ese paciente que tiene esa cefalea, la peor de su vida, y que nos toca hacer a nosotros, pues atender a este paciente y tratar de diagnosticarle y realizarle el mejor diagnóstico, el mejor tratamiento posible de acuerdo a nuestras capacidades. Y cuando el paciente, como les decía al principio, ya no está dentro de nuestra capacidad, entonces pasamos inmediatamente al colega que tiene más preparación en este campo. Entonces, en la cabeza, en el cráneo, vamos a ver varios tipos de anomalías o alteraciones, ¿no? Estructurales, cutáneas, mucosas. Pueden ser, ya como vimos hace un momento, signos directos de condiciones patológicas primarias o indirectos de patologías secundarias, ¿no? Por ejemplo, pueden variar, el tamaño del cráneo puede variar en forma y estructura, ¿no? Debido al cierre anticipado de las suturas sagital, coronal. Como ustedes saben, cuando nosotros nacemos, pues nuestras suturas no han terminado de osificar o consolidar, y por lo tanto son pues laxas estas estructuras, y el cierre anticipado puede ocasionar esta alteración que se llama turricefalia
o la presencia de una dolicocefalia, que es el cráneo más largo que ancho, o la braquicefalia, donde el cráneo es más corto y más ancho, ¿ya? Y también, como les decía hace un momento, como cuando hay obstrucción del drenaje de los ventrículos, entonces el líquido cefalorraquídeo va a empezar a acumularse, ¿no? Y por donde drene, por donde se intercambie ese líquido, se ha eliminado, ¿no? O circule más bien. Entonces, ¿qué va a hacer el cráneo? Pues va a empezar a distenderse, llevándonos a lo que conocemos como hidrocefalia, ¿no? Y en algunas enfermedades como el Zika, el virus Zika, pues puede provocar ya en útero un cierre de las estructuras y provocar microcefalia. Esos son pacientes pues, que no van a tener un mal pronóstico funcional a mediano y largo plazo. Entonces, esto en el nivel del cráneo, pues nuestros pacientes van a tener, por ejemplo, una masa, una depresión, una zona pruriginosa, etcétera. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Palpar y auscultar. Entonces, en esto vamos a encontrar lesiones ¿no? que pueden estar en un solo lado, pues van a ser, por lo tanto, asimétricas, a ver, depresiones, abovedamientos, etcétera. Y a nivel del cuero cabelludo, pues nosotros podemos encontrar lesiones ulceradas, cicatrices, nódulos, lipomas, etcétera. El pelo de la cabeza, el cabello, pues puede variar en cantidad, en color, en textura, en distribución, ¿no? Por lo tanto, puede haber zonas de alopecia. Es decir, alopecia significa la ausencia de pelo, que puede ser por diferentes causas, ¿no? Infecciosas, micóticas, o, o andrógenas también, o algunas condiciones endocrinometabólicas. ¿No? Entonces, pelo puede ser también seco, quebradizo, como ocurre en el hipotiroidismo, en la anemia grave, en las malformaciones arteriovenosas. Dentro de esas alteraciones ponemos algunos ejemplos, hay unos nódulos, esta otra imagen que muestra alopecia, una alopecia areata, que vemos unos bordes muy bien circunscritos y prácticamente no hay absolutamente pelo en esta zona o cabello. Entonces esto habitualmente está relacionado con una sífilis, ¿no? Un poquito más bajando hacia la cara, nosotros vamos a poder observar en algunos pacientes la ausencia de las arrugas, perdón, de la frente, ¿no? Que como ocurre en la parálisis facial periférica, ¿no? Está afectada, ¿no? Ya vamos a ver cuando hablemos de neurológico, en la parálisis facial está afectada pues las tres ramas, la frontal, la maxilar superior y la mandibular, ¿no? Entonces, en este caso, hablando específicamente de lo que estamos viendo, pues va a haber ausencia de las arrugas, borramiento de los surcos, etcétera. Entonces, que nos van a hacer sospechar de una parálisis facial, el de Bell o afrígore, ¿no? Es benigno en su evolución, a diferencia de la parálisis central, que sí es muy ominoso en el pronóstico, ¿no? También podemos ver muchos pacientes que tienen una facies de omega, con el entrecejo fruncido, ¿no? Como si estuvieran siempre serios, enojados, y que pues va a tener una facies depresiva, ¿no? Entonces, pacientes con depresión, pues muchos de ellos van a manifestar esto, ¿no? Un paciente con depresión no va a estar sonriéndote, ¿no? Va a estar triste. También, pues, muchas lesiones herpéticas, pues, se van a manifestar a nivel de la cara, como en el pezóster, vamos a ver un rato, ¿no? Que puede, pues, afectar hasta la córnea y provocar problemas graves y serios en la visión de de nuestros pacientes, ¿no? A nivel de las cejas podemos ver como en esta imagen ausencia total, ¿no? ¿No? Como ocurre en los pacientes que son sometidos a quimioterapia, ¿no? Cuando la ausencia, vamos a ver una diapositiva más adelante, es parcial a nivel de la cola, pues podemos sospechar de sífilis, ¿no? Particularmente, o hipotiroidismo, ¿no? En los pacientes, obviamente, no son signos aislados, sino van a ser signos complementarios, ¿no? Complementarios con otros que vamos a ir allá. Alrededor de los párpados puede haber alteraciones congénitas, como ocurre con el mongolismo, que el epicanto, por ejemplo, que borra o que tapa el ángulo interno del ojo, ¿no? Entonces hablamos de la alteración del 21, el síndrome de Down, o en aquellas poblaciones como Mongolia, los pacientes, las personas mongólicas son o tienen esta característica. Ahora, pues en unos otros casos, como vamos a ver más adelante, hay lesiones traumáticas, como el traumatismo encefalocraneano, que va a provocar los ojos de mapache o los ojos de panda.
Entonces, en esto hablando todavía de los ojos, vemos que puede haber algunas lesiones como el ectropion, perdón, la caída del párpado. En este caso, ¿por qué va a ocurrir? Va a ocurrir que todas las lágrimas que nosotros producimos para lubricar los ojos pues, se van a ir perdiendo, ¿no? Va a perder esa capacidad o esa función protectora y por lo tanto, pues este paciente va a tener el ojo seco. Es un caso similar con el entropion, ¿no? Con el tronco tiene las mismas causas en realidad, y solo que en este caso se va hacia adentro del párpado, no cae el párpado, ¿no? Y por lo tanto todas las lágrimas que nosotros secretamos pues van a ir perdiéndose y por lo tanto va a provocar lesiones a nivel de la córnea, ¿no? Las causas son la senilidad, por una parte, los problemas cicatriciales, como un proceso quirúrgico ocurrido en esa zona, pues la cicatriz no, no termina muy bien, entonces cicatriza mal la herida, entonces puede provocar. Y lesiones paralíticas, ¿no? Como la parálisis facial ya más agresiva, vamos a decir así, o algunos problemas de irrigación, ¿no? Los nervios son privados de su irrigación, hay isquemia y por lo tanto podrían producir ocasionar también. Y finalmente otra alteración que podemos ver que este párpado, en vez de estar como normalmente en la parte central como se ve, observa en esta imagen, pues lo que puede provocar es una inversión, las pestañas crecen hacia adentro y eso igualmente, como pueden darse cuenta, puede provocar lesión a nivel de la córnea. No en ese momento, pero gradualmente va a ir provocando esa lesión que se llama queratitis, ¿no? Que puede llegar a la ulceración corneal, etcétera, pero eso obviamente tendrá que ser manejado por el especialista, el oculista, ¿no? Luego podemos ver en algunos contextos alteraciones como esta, ¿no? Donde el paciente tiene tosis, miosis, anhidrosis, enoftalmus, ¿no? Que es unilateral. Y eso está relacionado, eso se llama el síndrome de Claude-Bernard Horner. Evidentemente no es una condición que se ve frecuentemente, pero cuando se la ve realmente es dramático el caso, ya que esto está relacionado con una lesión del simpático cervical por un tumor apical pulmonar, ¿no? Este paciente pues va a tener una masa en el pulmón ipsilateral y lo cual va a provocar esta lesión a nivel del simpático cervical, ¿no? Estos pacientes se quejan de mucho dolor persistente y que pues van a necesitar cada vez más potencia los analgésicos hasta llegar al sopor. Si es que uno no diagnostica oportunamente, o el paciente a veces minimiza, o no va, no viene, se va a pasar, etcétera. Y terminamos con esto, ¿no? Entonces, habitualmente esa es una manifestación de una condición un poco más avanzada. Ahora, en el nivel del párpado podemos ver lesiones inflamatorias, el paciente se queja de enrojecimiento del ojo, a veces prurito, a veces pífora, ¿no? Estamos hablando de una blefaritis, ¿no? De lesiones escamosas, costrosas, etc., ¿no? Bueno, otro, pues cuando es una inflamación mucho más evidente, mucho más aumentada, entonces está más enrojecido el párpado, está aumentado el volumen, tiene las 4 características de la tetra de Virchow, ¿no? El calor, rubor, entumecimiento, ¿no? Y dolor. Entonces, este paciente tiene un orzuelo que cuando está afectada a las glándulas de 6 va a ser en el borde externo, en la parte externa, y pero cuando está afectada a la parte interna, va en las glándulas de membrana. Bueno, es una diferenciación que más quizás es importante conocerla, pero más le va a interesar al oftalmólogo, ¿no? Y cuando este proceso pues resuelve con tratamientos o con algunos procedimientos quirúrgicos, vamos a decirlo así, o a veces el paciente se lo deja, después por algunas circunstancias no progresa más y se autolimita y se va concentrando, vamos a entrar en lo que se llama el chalacio, ¿no? Este chalacio que va a afectar a la función del meiomio, es un proceso ya crónico de mucho tiempo y pues esta obstrucción del conducto glandular pues, va a provocar la presencia de un bulto, una masita, que es el motivo de consulta de los pacientes, que se denomina chalacio, ¿no? Que es indoloro habitualmente. Entonces, hay que darle una solución a eso. Aparte de ser estético, pues hay que darle una solución porque a veces le molesta en exceso a nuestros pacientes.
Ahora, ya en la parte interna del ojo, pues muchos pacientes van a quejarse de un dolor, de inflamación a nivel del conducto lacrimal, lo que se llama la criosistitis, ¿no? Y en algunos casos esta también puede estar acompañada o puede estar manifestada como una dacrilestenosis, que son dos condiciones diferentes. Uno es un proceso inflamatorio y el otro es un proceso de estenosis o cierre del conducto lacrimal. Habitualmente estos procesos van a ser un poquito más frecuentes en las mujeres por el uso de los cosméticos, ¿no? El delineador, el rímel, qué sé yo, que utilizan frecuentemente. Ustedes, las chicas, saben más, ¿no? De estos temas y que se utiliza mal, se utiliza muy hacia el fondo y va obstruyendo, se va acumulando en el conducto lacrimal, en el orificio del conducto lacrimal, y por lo tanto los pacientes cursan con epífora permanente, irritación, inflamación, etcétera, y que es incómodo para los pacientes, ¿no? Entonces hay que hacer los tratamientos de canalización ligeramente incómodos, pero bueno, necesarios cuando hay este problema, ¿no? Ahora lo que podemos encontrar, les decía, es la presencia de, en esta zona también, o en la parte anexa por el párpado, la infección por herpes zóster, ¿no? Que es una de la rama oftálmica, ¿no? Del quinto par, ¿no? Y que va a llegar a afectar la córnea. Y si nosotros no hacemos nada, entonces el paciente puede llegar a perder la vista en cuestión de días o de acuerdo a la progresión o la agresividad del herpes zóster. Por lo tanto, ¿no? Por tanto, estos pacientes, pues, hay que derivarlos urgentemente a la especialidad de oftalmología. Bueno, si nosotros tenemos la capacidad, hemos visto, tenemos experiencia, pues podemos tratarlos. Pero, sin embargo, las recomendaciones que si lo estás tratando, lo está yendo bien, urgentemente. Sí. Pero valga la redundancia un poco, ¿no? Mejor contar siempre con el apoyo del oftalmólogo por si el paciente no, o la enfermedad en realidad no respondió al tratamiento, un virus muy agresivo, una condición del paciente sea muy precaria, un paciente generalmente va a ser un paciente que tiene problemas de la inmunidad, va a estar deprimida esta inmunidad, entonces va a ser mucho más fácil. Entonces siempre trabajemos apoyados por un oftalmólogo de preferencia, ¿no? En esta zona también, o en algunas zonas cerebrales, puede haber la presencia de lesiones neoplásicas, el epitelio vasocelular, espinocelular. Ahora, una cosa que sí o sí no se nos tiene que pasar, escuchen bien, no se nos tiene que pasar, ¿no? Haciendo un paréntesis, hace muchos años, desde que nos formaron, siempre nos decían, estas patologías que se dan allá en África, en Europa, véanlas, pero así de pasada, no es necesario que las aprendan. Nosotros tenemos que evaluar lo que realmente nos aqueja o nos afecta, ¿no? Pero lo que se ha visto hoy en día que no es tanto así, porque muchos de nosotros mismos o nuestros pacientes, pues están a un chasquido de dedos, ¿no? Decidimos viajar aquí al interior, decidimos ir al exterior, etcétera. Ahora podemos ir a España, podemos ir a China, podemos ir a donde sea, si nos alcanza la plata, es un préstamo, qué sé yo. Si tenemos las condiciones, podemos viajar. Y lo mismo pasa con los pacientes. Hoy están aquí, mañana están en la China, pasado está en el trópico, qué sé yo, y muchas veces nos traen enfermedades. Entonces tenemos que saber. Volviendo un poquito, cerrando el paréntesis, eso sí, no tienen que olvidarse, es una lesión que debemos aprender a reconocer, ustedes deben de aprender a reconocer, y es que es esto, ¿no? El complejo oftalmoganglionar o síndrome de Romaní. Este paciente viene porque tiene un edema bipalpebral unilateral, ¿no? Y que además a nivel de la región preauricular va a tener la presencia de unas masas o bolitas, así nos refieren los pacientes, que eso pueden ser o no dolorosas. Entonces estamos hablando del signo de Romaña o el chagoma de inoculación por la picadura de un triatomirio o la bichuca que conocemos vulgarmente, y que esto va a, si no hacemos nada, pues va en el tiempo va a volverse un problema crónico, de Chagas crónico, con afectación cardíaca o la presencia de megavísceras a nivel particularmente el tubo digestivo, ¿no? Entonces la afectación cardíaca es la más frecuente, la que más conocida, pero la afectación digestiva también va a estar ahí, ¿no? Habrá que descartar. Entonces, en nuestra región entiendo que la afectación cardíaca es la más frecuente, ¿no? En otras zonas es la otra.
Entonces, este Chagoma de la condición no se olvide de cuando vea un paciente de esas características, que se les encienda el foquito y hagan todos los procesos de diagnóstico, es decir, confirmen su diagnóstico y luego, pues, ya empiecen un tratamiento de eliminación del tractomino, ¿no? De los hinchadas. Entonces, todos estos tratamientos, para adelantarlos solamente, como un adelanto, pues dura 60 días de metazol y normalmente se va a dar tratamiento a los pacientes menores de 45 años sin mayor restricción, o sea que hay alguna condición que lo contraindique, y a partir de los 50 hay que pensarlo un poquito más, porque cuanto más joven es el paciente, tolera mucho mejor, los efectos adversos son menos frecuentes, la tosis es menos frecuente, a diferencia de lo que ocurre más de los 50 años. ¿Ya? Entonces no se olviden, ese es el signo de Romaña característico de la enfermedad de Chagas por el chagoma de inoculación. ¿No? Cuando se le pregunta al paciente si tiene bichucas en su casa, nos va a decir unos bichos que cambian en la noche y todos los días me pican. Es decir, de 100 bichucas se sabe que una es potencialmente la que infecta. Se nos pueden picar varias veces y una de ellas, no sé cuál es difícil saber, por tanto no se expongan, por favor. ¿Ya? Lo otro que podemos ver en los ojos es la presencia de un edema bipalpebral, prurito, un enrojecimiento, etcétera, que está relacionado más a problemas alérgicos. Después podemos ver en nuestros pacientes un edema matinal, en zonas laxas como son los párpados, ¿no? Que va a ir desapareciendo conforme pasa el tiempo. Esos son problemas como el síndrome nefrótico y la enfermedad renal crónica también va a presentarse, ¿no? Además acompaña la palidez mucocutánea, esa palidez terrosa, lo que es característica de estos pacientes con problemas renales, ¿no? Entonces nosotros nos viene un paciente con esas características, entonces hay que complementar el examen físico, que terminar. Siempre les recomiendo a todos ustedes, les recomiendo especialmente a los alumnos que pasan conmigo en la práctica, los que deben agotar todos sus recursos diagnósticos semiológicos, la anamnesis, el examen físico, la revisión por semestre, etcétera, antes de solicitar exámenes. Por favor, jóvenes, no manden a sus pacientes para que el imagenólogo, el laboratorista, se los haga el diagnóstico. Nos equivocamos y cuando nos equivocamos, los resultados son catastróficos para nosotros y para el paciente. Vamos a tener problemas. Entonces, hagan nomás su clínica y agoten todos estos recursos. Luego vamos a pasar a esto, lo que es el mixedema, el paciente con hipotiroidismo. Generalmente son las mujeres las que mayormente se afectan, ¿no? Más o menos 6 a 7 mujeres por cada varón, es decir, que van a tener este problemita. Y esta es relacionado con problemas de los estrógenos. El paciente tiene una facies edematosa, abotagada, con un mixedema por depósito a nivel del tejido celular subcutáneo de esta sustancia mucinosa, hay una tumefacción rojo-violácea, ¿no? Este paciente tiene constipación, tiene un mixedema pertibial, alteraciones de la menstruación, amenorrea, intolerancia al frío. Entonces, vamos a ver que hay ausencia de la cola de las cejas, el pelo está engrosado, está grasoso. Este paciente incluso empieza a tener una voz más ronca por crecimiento o macroglosia, ¿no? Y finalmente, lo que les decía hace un momento, pues pacientes que nos llegan también, ya esto es un paciente que llega directamente a la emergencia o como consecuencia de un accidente de tránsito y que va a tener un traumatismo cráneoencefálico, puede ser abierto o cerrado, ¿no? Y que esta es por una lesión en la fosa anterior. Este tipo de equimosis que ven ustedes es una equimosis profunda, no es superficial, ¿no? Tiene que es rojo violácea, así como se observa en la imagen, los ojos en panda, ojos de mapache, que nos habla de la gravedad del cuadro. Cuidado con estar saliendo y decir a los familiares, sí, el paciente está muy bien, va a recuperar, sus signos vitales están estables, probablemente en ese momento está bien sus signos vitales, pero el diagnóstico, el pronóstico, perdón, a corto, mediano o largo plazo es incierto, es reservado, decimos nosotros en salud. Entonces, este paciente puede evolucionar
bien, pero va a tener muchas secuelas, desde leves, moderadas a graves, o generalmente va a ir hacia el deceso. Entonces, pacientes que tienen en la escala de grados 3/15, entonces quiere decir prácticamente muerte encefálica. Entonces, tengamos mucho cuidado entonces, con los términos que expresamos en los pacientes cuando veamos este tipo de lesiones, ¿no? Las otras alteraciones que podemos encontrar es a nivel de la conjuntiva, ¿no? La presencia de palidez, el paciente pues se va a quejar de cansancio, fatiga, palpitaciones, que no se acuerda mucho, ¿no? Y realmente pues está más asténico, más adinámico. Y cuando nosotros observamos la conjuntiva palpebral, vamos a encontrar palidez. En algún otro grupo de pacientes, pues el paciente se siente mal, ha ido a comer días antes, una semana antes, ahí unos puestos callejeros, comida riquita, ¿no? Ha comido rico y de repente a los días empieza con una molestia, una pesadez en el hipocondrio derecho, y este paciente probablemente tiene una hepatitis que se va a manifestar a nivel de la globo ocular esclerótica vulvar y conjuntival por la presencia de este tinte amarillento, ¿no? Lo otro que podemos encontrar son lesiones hemorrágicas, como la hemorragia subconjuntival. Esos pacientes han hecho un esfuerzo al pujar, ¿no? Tienen problemas de estreñimiento, han levantado un objeto pesado, o definitivamente están bien y han sentido como un dolorcito, y cuando se miran al espejo, pues está enrojecido, ¿no? Y observen ustedes con atención, este tipo de lesiones respeta el limbo esclerocorneal, es decir, una lesión potencialmente benigna que va a evolucionar bien con las lágrimas artificiales, unos días de cuidados, no es necesario cubrir el ojo, etc., ¿no? Ahora, otro tipo de lesiones, ¿no? Como esta, muy afectada, un proceso inflamatorio, infeccioso, con un enrojecimiento palpebral, hay secreción purulenta, hay inyección conjuntival prácticamente todo el ojo, puede ser uno o ambos ojos, realmente son ambos, ¿no? Por lo tanto, el paciente tiene que lavarse siempre las manos, hay que recomendar para que no esté contagiando entre los ojos, al final se vuelve como un círculo vicioso, damos tratamiento por una parte y sin embargo, pues vamos contagiando al otro. Entonces, por lo tanto, es importante la higiene de las manos. Y observen nuevamente ustedes, hay una esta inflamación, esta inyección conjuntival, este eritema, respeta nuevamente el limbo esclerótico, no lo invade, ¿ya? Entonces, a diferencia de esas otras dos lesiones, por ejemplo, esta que no respeta el limbo esclerótico, observan muy claramente ustedes, y además se acompaña de una dilatación de la pupila. Esta paciente viene por una cefalea frontoocular que va aumentando y creciendo, con náuseas, vómitos, etcétera, y otro cortejo sintomático, y este paciente tiene un glaucoma, ¿no? Un glaucoma agudo, ¿no? Como se observa también. Y la otra condición también, observen ustedes, es o esta eritema de la esclerótica vulvar, no respeta el limbo esclerocorneal, ¿no? Y además tiene, a diferencia del otro, miosis. Este es un paciente con iridociclitis o inflamación, infección de la cámara anterior, ¿ya? Entonces, son situaciones muy delicadas, muy complejas, que sí o sí requieren la intervención del oftalmólogo ya, rápidamente. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Como médicos generales, hacer el diagnóstico y mandarlo inmediatamente, referir lo más pronto posible al oftalmólogo. No busquen, si tienen algún conocido, ¿cierto? Y no se empeñen en buscar, mándelo, derívenlo, si está en un centro de salud, derívenlo al centro de salud más próximo, con un nivel de capacidad más 2, el nivel 2, 3, que si de oftalmólogos, 3 generalmente es el que tiene oftalmólogo, ¿no? Y que lo vea urgentemente, porque estos pacientes podrían perder la vitalidad ocular, o sea, podrían quedar ciegos, ¿no? Entonces vamos a ver. En algunos casos, pues podemos ver a nivel de la conjuntiva la presencia de un edema, ¿no? Un edema palpebral que se llama quemosis, ¿no? Ahora, lo otro, pues en algunos casos, en algunos tumorcitos, como este acúmulo de grasa, que solamente es eso, que se llama pingüécula, que no es benigno, de todas maneras, este tipo de lesión no va a afectar mayormente, pero los pacientes que nos consultan, mi ojo está amarillo, no sé qué, debo tener ictericia, ya nuestros pacientes pues van a Google, a googlear, ¿no? a buscar información rápidamente,
¿no? De que podría ser lesiones similares a esta, etcétera, pero no tiene mayor, dicen, pero hay que observar, hay que hacer el seguimiento, y el rato que sea necesario se lo mandará al oftalmólogo para que el oftalmólogo decida cuál es la mejor conducta para este paciente. La otra lesión que sí es importante y que nos va a ocasionar molestias en relación a nuestro campo visual, nos va a ir obstruyendo el campo visual, es la presencia de pterygium, que significa una lesión como alita de un pajarito, un ave, ¿no? Y que tiene una base interna y un vértice externo, o al revés, ¿no? Puede estar localizado, que conforme va creciendo esa región, cuando nosotros hacemos alguna, queremos mirar a un costado, al otro, pues nos va a obstruir. En ese caso sí requeremos mandarlo inmediatamente al porque está obstruyendo ya el iris, ¿no es cierto? Y está obstruyendo nuestra visión. Ahora, muchas veces nosotros vamos a tener hiposecreción lacrimal que va a llevar a la presencia de un ojo seco. ¿En qué condiciones? Por ejemplo, cuando nosotros estamos mucho tiempo frente a las pantallas o de los dispositivos, cualquiera sea, entonces nos va a ir resecando la mucosa. Lo que pasa es que nosotros no estamos hechos para ver pantallas, ¿no? Nuestros ojos no están acondicionados para eso. A diferencia de los gatitos, ustedes observen a sus gatos, cuando el gato mira a su presa, se queda con los ojos fijos, no parpadea. Puede estar ahí minutos, no sé cuánto tiempo exactamente, pero bastante tiempo para nosotros, y no le va a pasar nada. A diferencia de nosotros, y es lo que nos pasa cuando nosotros estamos frente a las pantallas de los diferentes dispositivos, más aún si estamos a oscuras, ¿no? Que no nunca deberíamos hacer, siempre debe haber una luz. Y lo que se recomienda para este tipo de sequedad o hipersensibilización lacrimal es que nosotros cada cierto tiempo, cada media hora, cada hora, estemos parpadeando, ¿no? O más frecuentemente, mucho mejor, o cada cierto tiempo miremos allí al infinito y más allá, como decíamos allí, ¿no es cierto? Para que nuestros ojos, pues, no tengamos problemas de miopía o astigmatismo, etcétera. Y esto va, y la resequedad ocular, hablando de la resequedad ocular. Y otros, pues, el síndrome de Sjögren, que está muy relacionado con las enfermedades del colágeno. Cuando los pacientes tienen arterias reumatoides, casi con seguridad, en el tiempo o paralelamente van a desarrollar también síndrome de Sjögren, que es una afectación de las glándulas lacrimales, lo cual va a provocar, pues, falta de secreción lacrimal y el ojo seco. Y el tracoma, que es una mida tracomatis, que es un proceso complicado que puede llegar a afectar la vitalidad ocular, y por lo tanto, pues hay que hacer un tratamiento, ¿no? Eso es por infección, el paciente ha tocado algo, se ha contaminado, se frota el ojo, etcétera, no se lava la mano. Vean ustedes, el lavado de manos es importante, ¿no? Particularmente en algunas condiciones, ¿no? Las obstrucciones corneales, como esta presencia de este depósito, este anillo blanquecino por depósitos o precipitaciones de proteínas, generalmente que se presentan en los pacientes adultos mayores, que es el arco senil, o esta otra que, pues, se presenta por el depósito de cobre, ¿no? O sea, ustedes, a lo mejor es un anillo medio cobrizo, blanco cobrizo, ¿no? Que es el anillo Kayser-Fleischer, que es la enfermedad de Wilson, ¿no? El paciente tiene otras alteraciones más. Entonces, muchos de esos pacientes, los pacientes que tienen miopías altas, vamos a tener lo que se denomina el queratocón. Podemos tener lo que se denomina también la inflamación de la córnea, que se llama queratitis superficial, que esta vez puede ser profunda, puede ser debido a varios gérmenes, y además del herpes o algunas otras lesiones, o traumática también puede ser esta, entre una vasodilatación que quiere sacarse, frota el ojo y ahí se va a lastimar. Y eso, pues, puede provocar una alteración de la funcionalidad, es decir, puede perder la vista o tener secuelas complicadas en nuestro ojo. Por lo tanto, otra vez, cuando se trata de estas lesiones, lo que hay que hacer es mandar nomás al oculista lo más pronto posible, ¿ya? Y tenemos las keratoconjuntivitis por adenovirus, etcétera, pues, que están. Y entrando un poco más hacia la pupila, pues vamos a ver con las pupilas. Nuestras pupilas deberían de entre 2 a 4 milímetros aproximadamente. Cuando miden más, están más dilatadas, entonces hablamos de midriasis. Cuando, pues, esto menos de 2 milímetros, están puntiformes, que pueden estar relacionados con problemas endocrino-metabólicos o algunos otros tipos de alteraciones sistémicas. Nos hablamos de miosis. Y cuando una pupila es más grande que la otra, hablamos de anisocori. Ahora,
cuando la pupila, el borde pupilar es irregular, hablamos de disco, y realmente va a estar relacionado ya con un proceso quirúrgico previo. Entramos a esto que es la nariz, ¿no? La cara, perdón, en la cara, en la nariz, vamos a ver estas lesiones, que es la rosácea, que son levantamientos, son masitas infecciosas, realmente es un proceso infeccioso que está relacionado con esto y que los pacientes pues, van a ver esto, ¿no? Y la rinofima, que está relacionado con pacientes que consumen alcohol crónicamente, es decir, son alcohólicos, pues va a haber como un tumor, un crecimiento de la nariz, pues que hay que mandar también al especialista para que haga un tratamiento. Y con lo más frecuente, pues el acné, muchos pacientes van a consultar por acné, ese puede ser un acné primario, acné vulgar, o puede ser un acné secundario a una enfermedad endocrina metabólica como el hiperinsulinismo, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Y también en esta zona podemos ver epiteliomas, vasos celulares, etcétera, lesiones neoplásicas. Entonces, una lesión que no sana pronto con un tratamiento, hay que derivar inmediatamente a otro especialista que tenga mayor capacidad, ¿ya? Y vamos a ir ya casi la última parte, estas alteraciones de la nariz, del dorso de la nariz, como la nariz sencilla de montar propia de la sífilis congénita, ¿no? Que va a provocar algunas alteraciones en nuestros pacientes. También, realmente en la época de invierno, con los cambios de clima, muchos de nuestros pacientes van a consultar una consulta frecuente por obstrucción nasal, rinorrea, estornudos, etcétera, y vamos a frente a rinitis, resfríos comunes, pólipos nasales, etcétera. Y cuando además hay dolor en los senos paranasales, maxilares, frontales, los que tenemos acceso a esta evaluación, pues sospechamos una rinosinusitis, etcétera. Podemos hacer una rinoscopía observando las fosas nasales para ver si hay alguna alteración. Ahora, a nivel de la boca, pues podemos tener muchas alteraciones como esta, que es la desviación de la boca, ya vemos al principio. Esta es una parálisis facial, donde observan ustedes el acorramiento de las líneas de expresión, las arrugas de los pacientes y desviación. Entonces, el paciente de ahí se anorrea, se le va cayendo la saliva y no puede cerrar adecuadamente. Cuando consume alimentos, se le chorrea por un lado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y también problemas congénitos como la cardiopatía congénita cianógena, podemos ver estos problemas de cianosis labial, ¿no? Que es muy intensa, el paciente está muy irritable, obviamente hay que hacerle estudios a este paciente para confirmar eso. Y a nivel ya entrando un poco más hacia la cavidad oral, vamos a ver en algunos pacientes estas lesiones que son las manchas de Koplik, las manchas blanquecinas, que se relacionan con el sarampión. Hoy en día que está nuevamente queriendo aumentar los casos de sarampión, tenemos que estar atentos a eso. Luego vamos a poder observar en algunos pacientes que es este ribete de Burton, ¿no? Que está relacionado con intoxicación por plomo, ¿no? Que esas lesiones oscuras, ¿no? Por eso incluso puede provoca la pérdida de algunas piezas dentales si no actuamos rápidamente, entonces el paciente llega muy extemporáneamente. Y a nivel de las encías podemos ver estas lesiones blanquecinas que pueden estar relacionadas con lesiones leucomplexas, que son lesiones premalignas, ¿no? O podrían corresponder también a lesiones micóticas como las candidiasis, ¿no? En la cavidad oral también puede estar pálida, ¿no? Puede haber una boca más pequeña como la microstomía, ¿no? Y algunos otros tipos de lesiones. Ya en el paladar lo que vamos a ver es la presencia de petequias. Este es un paciente, por ejemplo, con un problema de adenoides, hipertrofia adenoidea, hipertrofia micelar, un problema de obstrucción nasal, etcétera, un respirador bucal que va a terminar con este paladar ojival. Si uno lo observa, la cavidad oral ve el paladar duro, puede estar muy profundo, muy alto, entonces va a ser una voz más ronca, más alta, más grave, y por lo tanto, pues la arcada dentaria debe estar muy alterada. Entonces, la arcada dentaria tenemos que observar no porque seamos dentistas, sino que nos va a orientar. Si el paciente tiene está en muy mal estado de conservación, tiene caries, tiene mal aliento, etcétera, relacionado con esto, nuestros pacientes van a tener muchas probabilidades de tener hipertensión arterial y
lo más grave, endocarditis bacteriana, en un contexto donde hay alguna alteración estructural a nivel de la cavidad cardíaca. A nivel de las fauces, un poco más adentro, porque podemos observar esas nuestras placas blanquecinas que pueden corresponder en una primera instancia a una lesión por cáliz. Pero, sin embargo, cuando nosotros tratamos de extirpar estas plaquitas y son sangre, entonces estamos frente a un problema de difteria. Algunos pacientes van a tener esta macronosis que está relacionada con el cretinismo, el síndrome de Down, la acromegalia, amiloidosis, etcétera, ¿no? Que nos va a hacer sospechar. Y en algunos pacientes, la mayoría, vamos a tener estos problemitas de la lengua geográfica, la lengua saburral o esta la lengua escrotal, ¿no? Y que va a estar en relación con problemas benignos habitualmente que se resuelven al resolver la causa, ¿no? Entonces, por falta de hidratación, etcétera, y eso es en realidad son por resequedad de la lengua. Entonces, tenemos que mantenerla hidratada y limpia. También podemos tener casos de hipovitaminosis B, una lengua lisa, brillante, depapilada, una sensación urente, ¿no? Es molesto. En algunos pacientes, pues vamos a tener la lengua saburral que está relacionada con la deshidratación y el reflujo gastroesofágico. Estos pacientes, pues tenemos que tratarlos, sin tratarlos, pues vamos a estar ahí mejor, ¿no? Después podemos tener hipertrofia de las papilas en los dos esotérios de los igual, que están impregnadas por porfirinas liberadas por las bacterias. Entonces, generalmente estos pacientes han tenido un curso más o menos prolongado de antibióticos o han utilizado el bismuto, en caso de un paciente que ha sido tratado para erradicación del Helicobacter pylori como una segunda línea con 4 medicamentos, va a tener. Pero estos son procesos transitorios que van a desaparecer una vez que suspendemos el agente causante y pues también puede presentarse en pacientes fumadores con mala higiene bucal, ¿no? Fuma y encima no se hace una adecuada limpieza. A nivel de los hoyos que vamos a encontrar, ya para la última parte, que es el surco coronario, que está relacionado con una dislipidemia y que pues nosotros tenemos que evaluar si es que no tiene factores de riesgo cardiovascular para coronariopatía o infarto agudo de miocardio, problemas isquémicos. Ahora, esto es un paciente, esta lesión se presenta en pacientes que tienen hiperuricemia. Son pacientes que o beben mucho, consumen mucha carne, pacientes que tienen mucha obesidad, tienen mucho sobrepeso, o pacientes que tiene algún problema renal y no le está permitiendo eliminar adecuadamente el ácido úrico, entonces se va a acumular esto y va a formar tofos. En un momento dado se van a abrir al exterior y van a empezar a derramar como una caspita y el paciente pues, va a acudir a nosotros para que nosotros le diagnosticamos. Y esta otra lesión que es el origen empanado, el coliflor, que es producto de golpes o traumas que se da por lo tanto habitualmente en pacientes que practican deporte de contacto, el box, no sé, o algunos otros deportes que reciben golpes. Entonces, pero nosotros vamos a hacer una presión en el nivel del trago o en la región posterior cuando el paciente refiere molestias o dolor o disminución de la audición para ver si este paciente no tiene una otitis externa que va a dar positivo a la presión del trago con dolor, o cuando la presión a nivel retroauricular es dolorosa, pues vamos a estar frente a una otitis media aguda, así como está, ¿no? Entonces, obviamente cuando nosotros inflamos el oído, vamos a progresar un poco más hacia adentro para ver el conducto auditivo externo y finalmente vamos a ver esta que es la membrana del tímpano, que tenemos que ver el cono luminoso, ¿no? En la parte flácida, en la parte tensa, el martillo, el ombligo, el cono, el rodete de inserción, etc. Son 6 elementos que nosotros tenemos que observar, además de la coloración gris perlada como una condición normal en los pacientes, ¿no? En síntesis, el 30% de las consultas son a causa de una cefalea primaria o secundaria. Los hallazgos pueden ser manifestación de otras patologías. A nivel del cráneo puede variar en tamaño, estructura, y de acuerdo al índice cefálico pueden ser pluricefalia, dolicocefalia, braquicefalia, escapocefalia, mesocefalia y microcefalia, ¿no? En la cara, pues nos va a guiar tanto a patologías primarias como secundarias, ¿no? Acné, rosácea, el hipotiroidismo en las secundarias, la dislipidemia y otras enfermedades. La keratitis herpética es una complicación seria que puede comprometer la visión. No se olviden esto, ¿no? En un ojo rojo es importante determinar su localización cuando está
A nivel pericorneal, la patología puede ser muy seria, particularmente cuando no respeta el límbano esclerocorneal, idiosincrasia, glaucoma, estamos hablando. El lenguaje puede ser así, la lengua puede ser así en diferentes cuadros patológicos, primarios o secundarios, ¿no? Como también lesiones paraneoplásicas, como la leucoplasia, que es una lesión blanquecina que está indurada, que si nosotros tocamos va a ser indurada y nos va a dar una mala impresión. Entonces, ¿no? Entonces el paciente tiene que recibir algunos tratamientos ya en cirugía oncológica, etc. O lesiones como la candidiasis oral, que va a presentarse en pacientes con inmunodepresión o alguna otra condición que ha bajado la inmunidad, y pues son lesiones que con el tratamiento van a mejorar. Y el herpes, la glossitis, con otros casos. La macronuria puede ser secundaria a estas enfermedades, el síndrome de Down, acromegalia. En la otoscopía los hallazgos van a ser podemos encontrar lesiones inflamatorias, la presencia de celumen, osteomas, y reconocemos claramente el cono luminoso, el ombligo, el mango del martillo, la pox corta del martillo, la par flácida, la par extensa, el yunque, el ligamento de inserción. Y no se olviden, el color es gris perlado. Muy bien, con esto hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Muy bien, ¿alguna pregunta tiene? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna ampliación? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración que quisieran en relación con el tema, o está quedando más clara la presentación? Doctor, ¿Sí? eh, una duda. Mencionó un dolor de cabeza en trueno. ¿Podría Sí. explicar un poquito más sobre eso, por favor? Muy bien. Son banderas rojas, se llaman red flags en inglés, ¿no? Que está relacionada con una cefalea que el paciente, pueden ser pacientes que han tenido dolor de cabeza a lo largo de su vida. Pero esta cefalea no se parece a ninguna. Es una cefalea tan intensa, es como un trueno, como si cayera un rayo, indican los refieren los pacientes, que es una cefalea cerebrante, ¿no? Y que le va a provocar eh, alteraciones del estado de la conciencia de nuestros pacientes. Esa es la cefalea en trueno, o esas son las características como en trueno, ¿no? Que es muy, muy intensa, es de un rato para otro, y que le compromete la visión inicialmente, o algún déficit motor, con parestesias, ¿no? En las extremidades, y alteración del estado de la conciencia. Entonces, dentro de las banderas rojas son varias, entre ellas está esta, que es una cefalea intensa, que jamás en su vida el paciente tiene este tipo de cefalea. Lo segundo es un paciente que es una cefalea que le impide el sueño, es una cefalea que se presenta más allá, generalmente a los 50 años, ¿no? Y le provoca algún déficit motor también, entre otras cosas, vómitos explosivos, etc. Esas son las cefaleas muy graves que nosotros debemos estar atentos a este tipo de cefaleas. No es esa cefalea que tiene el pacientito, una cefalea